Caelisa no quería que lo tomaran como la historia de su rey, sino como la de un hombre común llamado Meines. Meines quería vivir como un general, pero le tocó ser príncipe heredero. Roba está protegida por una reliquia sagrada, la cual les permite vivir sin miedo a ser atacados. Esa misma reliquia elige al heredero del reino. Aunque Meines tomó el trono, seguía rechazándolo y ponía por encima sus asuntos personales, especialmente su reina. Ella, al principio, no quería ser coronada, pero después de llevar a cabo el matrimonio, Meines se ganó su corazón lentamente. Incluso han comenzado a hablar de un sucesor, pero ahora es que está perdiendo el cabello a gran velocidad. Carly no entendía cuál era el problema, hasta que ambos hombres le gritaron que lo pensara bien. Había conseguido el amor de la mujer que ama y luego se queda calvo. No podría haber una tragedia peor. El emperador lo entendía perfectamente, porque ninguna mujer querría estar con alguien calvo. El rey de Roba ni siquiera puede dormir por esta enorme preocupación. Debido a este problema, el tema de hacer un heredero se ha pospuesto continuamente. Meines quiere ocultar el hecho de que se está quedando calvo. Por eso desea que la poción se envíe en secreto. Al preguntarle a Carly, él les dice que deberían hablarlo con su madre, y de hecho, ya hablaron con Adeline, pero ella dijo que la poción está reservada por meses. Entonces, necesitó la ayuda del emperador y de Carly para conseguir al menos 10 botellas. Caelisa no iba con las manos vacías. Le dio a Carly una caja llena de piedras de maná exóticas. Carly sabía que eso haría extremadamente feliz a Rebecca, así que las tomó y prometió hablar con su familia al respecto. El emperador mencionó que, al parecer, la profecía de la santa se estaba cumpliendo. La poción de Rebecca será un gran beneficio para el imperio. Carly decidió irse de inmediato, ya que sabía que Rebecca estaría en su taller a esa hora. El emperador quedó sorprendido de que Carly recordara esas cosas. Se notaba que empezaba a enamorarse. Cuando Carly le mostró las piedras tal y como se esperaba, Rebecca quedó fascinada. Adeline, ante esto, supo que no podían negarse. Justo entonces llegó el profesor Lloyd. Él era el profesor alquimista de la Asociación Internacional de Alquimia y había trabajado con los O'Clain hace años. Adeline y Lloyd se saludaron y ella le preguntó a qué había ido. Era un asunto muy personal que tenía que tratar con Rebecca. Quería pedirle una poción que ella hizo hace años. Su hijo y su esposa no podían tener hijos, entonces necesitaba la poción de la virilidad. Tanto Carly como Adeline quedaron impactados al saber de esa poción. Resulta que Rebecca hizo varias pociones por error, y una de ellas tuvo un efecto peculiar. Le pidió a su maestro que la viera, y resultó ser una poción para la virilidad. Obviamente, Rebecca no la probó, pero su maestro sí, y le funcionó bastante bien con su esposa. Por eso es que Lloyd está ahí, para que Rebecca le haga otra, y ella aceptó encantada. Mientras tanto, Adeline tenía que armar un plan de negocios para esa poción. Aunque Carly quería decirle algo a Rebecca, su madre se lo llevó. Cuando Lloyd y Rebecca quedaron solos, Lloyd estaba impresionado por el taller. Él creyó que Rebecca dejaría la alquimia al comprometerse. También escuchó sobre la poción para el cabello y ahora la veía como una genio alquimista. Quiere que Rebecca se una a la Asociación Internacional. Antes no podía recomendarla porque su padre lo desaprobaba, pero ahora es diferente. Con una recomendación de Lloyd, entraría en muy poco tiempo. Lloyd también le preguntó por el enigma del legendario O'Clain. Rebecca le dijo que estuvo bastante confundida cuando leyó la carta. Lloyd la había visto tan segura de resolverlo y evitar casarse, pero si lo hubiera hecho, se habría encontrado con más problemas. Aunque Rebecca dijo no haberlo entendido,
Lloyd sabía que ya lo había resuelto. Veía al padre de Rebecca como un tonto por haber dejado ir a su hija sin reconocer su talento. Está seguro de que un día se va a arrepentir. Más tarde, Adeline fue directo al grano. Quería empezar a vender la poción de la virilidad al mejor precio, y Rebecca estaba de acuerdo en que lo hiciera. Adeline pensó que estaría más reacia a hacerlo, ya que es mujer, pero para Rebecca no es un problema. Sabe lo que implica que una joven lo haga, pero no cree que vaya a casarse nunca. Cuando el contrato con Carly termine, no va a volver con su familia. Va a vivir de forma independiente como alquimista. No puede imaginarse haciendo otra cosa, así que renunciará a la idea de casarse y necesita ahorrar dinero para sobrevivir por su cuenta. En otras palabras, no le importa lo que le pase siendo una dama noble. Adelaide está segura de que su hijo entendería la postura de Rebecca. La ve hermosa y de gran familia, también divertida y con buenos modales, y sobre todo extremadamente talentosa. Era la mujer perfecta para Carly. Pero intentó calmarse, ya que aún había tiempo y nunca se sabe lo que pueda pasar. Adeline estaba en contra de que Rebecca usara su nombre para la poción, así que tenía un plan y le pidió un poco de la poción de virilidad. Más tarde, Rebecca estaba haciendo la poción del cabello y la de la virilidad juntas. Rosalind estaba preocupada, pero la poción de virilidad no era tan complicada, y Rebecca era la única que podía hacerla. Lloyd intentó hacerla, pero no resultó igual. Entonces llegó a la hipótesis de que debía ser una mujer quien la preparara. De igual forma, Rebecca estaba haciendo 5 pociones para Lloyd, 7 para Adelaide y 3 que enviaría de regalo al rey de Roba. Rosalind creía que no era buena idea, porque podría sentirse insultado, ya que los hombres son bastante sensibles en ese aspecto, pero Rebecca no entendía por qué. Por otro lado, Carly estaba profundamente preocupado por la poción. Por otro lado, en el reino de Roban, Maynes estaba encantado con la poción. Su cabello había crecido muchísimo y estaba muy entusiasmado por ir a ver a su esposa en ese momento. Rebecca le había enviado 5 botellas, y en unos días llegarían las demás. También le había enviado la poción de la virilidad, aunque el rey no lo tomó muy bien. Según él, no la necesitaba. Caelisa le hizo entender que Rebecca la había enviado porque las piedras de maná eran demasiado valiosas como para entregarle solo la poción para el cabello. Entonces, Maynes la aceptó y ordenó que se le agradeciera a Rebecca. Al día siguiente, Maynes quería que llevaran a Rebecca a vivir a su reino. Resulta que la noche anterior estuvo con su esposa y usó la poción de la virilidad. Al principio creyó que sería solo un energizante, pero terminaron pasando toda la noche juntos hasta el amanecer. Cualquier hombre querría tener un tesoro como esa poción. Por eso el rey quiere nombrar a Rebecca como alquimista de Roban, pero, por desgracia, eso es imposible. Ella es la prometida del duque Rowister. Entonces, el rey quiere que los Rowister abran una sucursal en su reino. Caelisa debe hacer todo lo posible para que eso ocurra, ya que Maynes desea tener acceso continuo a los productos de Rebecca. Por otro lado, Adelaide estaba en una reunión de té donde se mencionaba que Hayley ha estado reclutando a jóvenes mujeres y hombres. Además, en el baile de la familia Carcius, comentó que el lago de su familia actualmente es solo un charco estancado. Un cisne no puede vivir ahí, dijo. Es momento de cortar la maleza para que el lago se llene y el agua estancada pueda fluir. En otras palabras, se refería a la alta sociedad, y el agua estancada eran damas nobles mayores como ellas. Hayley parece bastante desconfiada de ese grupo, especialmente de Adelaide. Adelaide deduce que Hayley ha renunciado a ser aceptada por Charlotte,
y que se ha dado cuenta de que es imposible conquistar el corazón de Carly a través de ellas. Está segura de que Hailey va a dividir a la alta sociedad en dos bandos, un conflicto que sin duda tendrá un impacto negativo en la política y también en la corte imperial. De todos modos, Adelaide tenía un nuevo producto para mostrar en la reunión, la poción de la virilidad. Si bien ella es viuda, las demás presentes no lo son, así que quería ofrecerles algo que pudieran disfrutar con sus esposos. Al día siguiente, todas las damas fueron a verla. Aparentemente, habían pasado una noche increíble gracias a la poción. Fue como si sus esposos hubieran vuelto a ser jóvenes. Antes de ir a ver a Adelaide, ya habían decidido entre todas llamar a la poción la Rosa Nocturna, porque poción de la virilidad les parecía un nombre un tanto vergonzoso. Adelaide estaba encantada con el nombre y además le venía muy bien, ya que estaba buscando uno. Las damas querían saber si ese producto sería vendido al público o si sería algo privado. Adelaide estaba fascinada por la reacción que generó la Rosa Nocturna, pero deseaba que fuera un producto premium. Al limitar la oferta, podrían proteger la reputación de Rebecca y aumentar el valor del producto. Gracias, me gusta el dinero. Adelaide decidió que la Rosa Nocturna solo se vendería entre su grupo de damas. Solo con una invitación de una de ellas se podría adquirir. Por suerte, todas estuvieron de acuerdo. De repente, la marquesa Rimador le entregó un paquete para que se lo diera a la creadora de la poción. Estaba segura de que le gustaría. Y efectivamente, Rebecca estuvo encantada con el regalo, que resultó ser un pastel de su café favorito. Adelaide quería que Rebecca le mostrara más productos para poner a la venta. Mientras tomaban el té con el pastel, Rebecca le enseñó una serie de joyería mágica, aros, que al quitarles la perla lanzaban un paralizante temporal, y un colgante que, al frotar la parte trasera, emitía una luz potente que cegaba al instante. Rebecca los había desechado porque los consideraba fallidos, pero ahora pensaba que quizás a alguien podrían servirle. Adelaide quiso comercializarlos de inmediato. Todos eran perfectos para la autodefensa. Justo hacía poco, Charlotte había escuchado que Clu, una famosa cantante de ópera, estaba siendo acosada por un noble, y sería perfecto que ella tuviera algo así. Clu era una plebeya, así que no podría defenderse fácilmente de un noble. Esos artículos no serían comprados por nobles, así que decidieron cambiar el oro por plata y las gemas por imitaciones. Rebecca planeaba modificar su duración para que las piedras de maná no resultaran tan costosas y fueran accesibles para todos. Aunque Rebecca era la creadora, jamás los había considerado útiles, pero Adelaide y Charlotte supieron sacarles provecho de inmediato. Un brazalete en particular llamó la atención de Adelaide, quien sugirió que podrían usarlo los caballeros, en lugar de las tradicionales cuerdas. El nombre que eligieron fue Set de Autodefensa de Rebecca. Adelaide veía a Rebecca cada vez más perfecta para su hijo, una mujer dotada de gran sabiduría. Para ella, Rebecca era la esposa que cualquiera querría. No entendía en qué pensaba su hijo. Más tarde, Rebecca le pidió a Rosalind que preparara todo para beber un poco de vino, aunque de repente se le ocurrió que no debía beber sola, y Rosalind le sugirió que fuera a beber con el duque, ya que hacía mucho tiempo que no se veía. De pronto, Rebecca pensó que tal vez Rosalind se estaba haciendo ideas equivocadas con respecto a ella y Carly, pero Rosalind mencionó: ¿y qué pasaría si le gustas al duque? Esas palabras la dejaron reflexionando. Mientras caminaba hacia la habitación de Carly, pensaba que solo quería preguntarle si quería beber con ella, pero ahora se sentía incómoda. Cuando se vieron, Rebecca no sabía cómo se sentiría si, en verdad, le gustaba a Carly. Rebecca, un poco temerosa,
le preguntó si quería beber con ella. Aunque Carly estaba bastante ocupado, hizo espacio para tomar una copa con ella. Además tenía algo que preguntarle. Sentados en el balcón, a la luz de la maravillosa luna, Rebecca comentó que era una noche perfecta para recolectar flores de luna, ya que acumulaban mucho maná. Mientras tanto, Carly abrió la botella de vino. Quería que brindaran por ella, por el éxito que estaba teniendo. Ya se había enterado de sus últimas creaciones y las consideraba bastante buenas. Justo después de brindar por su éxito, Carly le preguntó por la poción de virilidad. Quería saber cómo la había creado y si se la había hecho a alguien más aparte del profesor, o sea, si había otras razones detrás. Pero Rebecca no entendió a qué se refería. Entonces, Carly cambió bruscamente de tema. Había estado leyendo la biografía de O'Clain recientemente y se interesó por la alquimia. Aunque no estaba muy informado sobre el tema, podían hablar de eso, incluso de su antepasado. La biografía de O'Clain trataba sobre la luz, pero aún desconocía la oscuridad. Donde hay luz, siempre hay oscuridad. Ese libro no contaba la miseria y el dolor que vivió su antepasado, y todo eso fue por la piedra filosofal, el mayor logro de O'Clain. Dicha piedra podía convertir cualquier metal en oro, y si se derretía y bebía, otorgaba la inmortalidad. Muchas personas creen que después de crearla, O'Clain se fue a disfrutar de su riqueza e inmortalidad, pero en realidad nunca consiguió su final feliz. O'Clain nunca planeó crear la piedra filosofal. Su hijo, Lion, tenía una enfermedad terminal, así que mientras buscaba una cura, accidentalmente creó la piedra. Con ella, pudo curar a su hijo, pero su familia corrió mucho peligro, porque todos querían la piedra. Por eso, se llevó a su familia y vagaron durante muchos años. Pero los encontraron, y O'Clain terminó perdiendo a su esposa, Elizabeth. Cayó en una desesperación profunda por eso, y cuando su hijo estuvo nuevamente en peligro, tuvo que tomar la decisión de acudir a Arlette. Arlette le pidió una condición a cambio de proteger a su hijo, que nunca más volviera a crear la piedra filosofal, porque traería caos al mundo. Carly mencionó que en el libro se dice que O'Clain dejó la receta de la piedra como un enigma, y sí, es cierto. Pero como nunca apareció otra piedra, se piensa que nadie pudo resolver ese enigma. Sin embargo, Rebecca aparentemente quiere confesarle algo. Le reveló que el acertijo, en realidad, era una canción. Ella la cantó, y a Carly le pareció una hermosa melodía, aunque algunos fragmentos le quedaron resonando. Cuando la luz de la luna caiga sobre el mundo, aparezca la niebla y desaparezcas como las flores. Carly no podía, ni quería, imaginar cómo se sentiría si Rebecca alguna vez desapareciera. Al día siguiente, en una boutique de lujo, Judith se lamentaba por no poder comprar nada, ya que ahora tenía que pensar en el bebé que llevaba en su vientre. Estaba muy enojada con su esposo, que seguía gastando dinero en crear inventos que resultaban ser fracasos. De repente, un grupo de mujeres empezó a molestarla, ya que no la habían visto ni había asistido a reuniones sociales. Judith aclaró que era por su embarazo. Entonces, las mujeres comenzaron a burlarse, diciendo que debía comprar al menos 10 vestidos de maternidad, aunque dudaban que pudiera, ya que los O'Clain estaban en la quiebra. Judith no podía comprar tantos vestidos, pero si las rechazaba, sería como darles la razón. Justo entonces llegó Charlotte. Esa fue la salida de escape de Judith. Charlotte de inmediato notó su embarazo y la felicitó, aunque Rebecca aún no lo sabía, ya que no se lo habían contado. Charlotte se ofreció a darle la buena noticia a Rebecca, y como regalo para su bebé, quiso comprar toda la ropa de maternidad. Aunque Judith se hizo la digna, Charlotte ordenó que compraran todos los vestidos de maternidad disponibles en la tienda. Charlotte
había ido a la tienda para recoger los vestidos y accesorios de Rebecca, quien, al estar ocupada creando cosas nuevas, no tenía tiempo para hacer compras. Y como los productos de Rebecca volaban de la tienda Rowister, eso era lo mínimo que Charlotte podía hacer. Esto le dio una idea maquiavélica a Judith. Unos días después, se le informó a Rebecca que Judith había ido a verla. Judith quería jugar muy bien sus cartas, para que Rebecca la ayudara a vivir una vida rica otra vez. No me esperaba eso. Pero me esperaba no esperar nada, así que no cuenta. Al comenzar la conversación, Rebecca se disculpó por no haberse comunicado, pero había estado muy ocupada. Judith veía a Rebecca como una persona diferente, más linda y vistiendo vestidos mucho más caros que los de ella. Rebecca se enteró del embarazo y le regaló un lujoso par de guantes blancos con diamantes, algo que Judith siempre había querido. Judith mencionó que ayer visitó la tienda Rowister y que ahora había cambiado de opinión. Eso era porque no sabía que las creaciones de Rebecca serían tan buenas comercialmente, pero William seguía sin estar conforme con eso. Entonces, Judith le ofreció defenderla, por supuesto si Rebecca también la ayudaba dándole dinero, obviamente. Así William ya no estaría en contra. Rebecca había escuchado sobre la situación, pero sabía que vendieron todos sus bienes, así que eso ya era suficiente para pagar las deudas. Según Judith, ya los habían pagado, pero no podían mantener su estilo de vida. Para Rebecca, esto era más bien para solventar las extravagancias de Judith. Sabía que Judith gastaba mucho dinero, incluso más de lo que gastaba su madre cuando era condesa. Por supuesto, ese comentario enfureció a Judith, quien apelaba a que, como señora O'Clain, tenía una reputación que mantener para la familia. Pero Rebecca le gritó que siempre la había menospreciado y que ahora le rogaba por dinero, solo para seguir usando vestidos caros. Rebecca todavía recordaba todo lo que Judith le había gritado, que la alquimia no servía y que solo si se casaba podría ayudar a la familia. Como Judith se enojó aún más y seguía gritando cuánta barbaridad se le cruzaba por la mente, Rebecca le pidió que se fuera. Y la perra seguía y seguía. Mirándola muy fijamente, le dijo que no iba a ayudarlos. Más tarde, en la mansión O'Clain, Judith lloraba desconsoladamente mientras culpaba a William por todo lo que pasaba. Si él no hubiera desperdiciado la fortuna de la familia, ella no habría tenido que humillarse ante Rebecca. Fue entonces cuando William se enteró de que Judith había ido a ver a Rebecca para pedirle ayuda porque él era un inútil. Pero, según Judith, Rebecca la había insultado. De veras se pasan. Esa misma noche, William fue a la mansión Rowister, gritando para ver a Rebecca. Cuando ella salió, William le reprochó por seguir practicando alquimia. Era la prometida del duque y debía comportarse como tal. Pero Rebecca mantenía su postura de ser una alquimista y eso nunca iba a cambiar, aunque él insultara su trabajo. Personas mucho más capaces que William habían elogiado su labor. William, en cambio, ni siquiera había logrado hacer algo relevante. William sabía perfectamente que Rebecca tenía razón y que si ella lograba desarrollar todo su potencial, no tendría ninguna oportunidad contra ella. Rebecca le explicó que estaba siguiendo el legado O'Clain, ayudando a las personas con su alquimia. William, enfurecido, la tomó por el cuello, exigiéndole que dejara la alquimia de inmediato. Esa era una orden que él le daba como cabeza de familia. Rebecca siempre había seguido sus órdenes, y una de ellas era que debía cuidar sus modales, cosa que William no estaba haciendo. Había irrumpido en la mansión Rowister solo porque estaba enojado por cómo ella había tratado a Judith. Ante eso, William le dio una cachetada, Vaya, creía que eras más estúpido. gritándole que ese era su castigo por insultarlo a él y humillar a su esposa embarazada. También le advirtió que,
Si seguía con la alquimia, rompería su compromiso con el duque y la echaría a la calle. Antes de que William se marchara, Rebecca usó uno de sus artefactos para enlazarlo y retenerlo. Ese era su castigo por insultarla y golpearla. Le dejó claro que jamás iba a renunciar a la alquimia. Justo entonces llegó Locke para llevarse a su hermano. Más tarde se reunió con un grupo de alquimistas para examinar el artefacto que había usado, y todos llegaron a la conclusión de que era fascinante. En ese momento llegó su padre. Reflexionaba sobre el trabajo de Rebecca. No entendía cuándo había hecho todo eso, y también recordaba las palabras de Lloyd, quien le había dicho que no podían seguir ignorando el talento de Rebecca. La era de las armas ya había pasado. Su hija era mejor que nadie. Ahora, el padre de Rebecca comprendía cuánto se había equivocado con ella, porque realmente es un genio. Mientras tanto, Charlotte y Adelaide se enteraron de lo que había pasado. Charlotte estaba indignada. No podía creer que fueran tan crueles. Ella pensaba que solo estaban en contra de la idea, pero cualquiera que viera las creaciones de Rebecca la reconocería como alquimista, así que no entendía por qué actuaban así. Charlotte estaba aún más indignada porque incluso su hermano la había golpeado. Querían entrar a verla, pero Rosalind les dijo que Rebecca quería estar sola. Adelaide prefirió dejarla tranquila y decidió que al día siguiente le comprarían unos pasteles que le gustaban a Rebecca. De repente llegó Carly. Al contarle lo que pasó, golpeó la puerta de Rebecca, pero ella no respondió. Entonces entró a la fuerza y la encontró recostada sobre la mesa. Se notaba que había estado bebiendo. Aunque Rebecca lo negaba, era evidente que estaba borracha. Entonces, Carly sugirió que bebieran juntos. Al notar su rostro herido, le preguntó si su hermano la había golpeado, pero Rebecca, en lugar de contestar, le dio un pedazo de queso. A eso se le llama estrategia. Rebecca comenzó a decir que ella era una gran alquimista y que Carly lo sabía. No importaba lo que dijeran los demás. Entonces, le contó un secreto que Carly no podía revelarle a nadie. Carly quedó visiblemente afectado ante esa revelación que nadie más conocía. Luego, Carly decidió que ya había bebido suficiente y que era hora de dormir. La tomó en brazos, la recostó y le prometió que todo sería mejor por la mañana, cuando despertara. Rebecca, medio dormida, le pidió que se quedara a dormir con ella, pero Carly estaba muy enfadado por el golpe en su rostro. Al salir, les dijo a todos que se iría a la mansión O'Clain y le pidió a su asistente que consiguiera todo el oro que pudiera y lo acompañara. Charlotte le rogaba que no causara problemas, ya que seguía siendo la familia de Rebecca, pero Carly estaba demasiado furioso para escuchar. Temprano a la mañana siguiente, Carly fue a la mansión O'Clain. Fue directo al grano. Estaba ahí para que William se disculpara por atacar a su prometida. Pero William no quería hacerlo, ya que según él, era Rebecca quien debía disculparse por lo que había hecho. A Carly no le importaba lo que Rebecca les hubiera hecho. Lo único que le importaba era lo que William le hizo a Rebecca. Para William, Rebecca se lo merecía, y además, eso también era culpa de Carly por permitirle practicar alquimia. Carly simplemente había dejado que su prometida hiciera lo que quisiera, y eso no tenía nada que ver con William. Aunque Rebecca siguiera siendo una O'Clain, antes que eso era su prometida, y el único que podía oponerse a la voluntad del duque era el emperador. Como William se estaba poniendo más loco de lo que ya era, su hermano intervino y se disculpó en su nombre. Se aseguró de que esto no volvería a suceder. Carly aceptó la disculpa, pero advirtió que si William volvía a tocar a Rebecca, los O'Clain se convertirían en enemigos de la familia Rowister. Luego, Carly dejó una bolsa con dinero, ya que se había enterado de los problemas financieros que tenían. Con eso podrían mantener las apariencias.
no lo hacía como un gesto de bondad, sino como una orden para que Judith dejara de molestar a Rebecca. Esa noche, en la mansión Carsius, una sirvienta de los O'Clain le contó todo lo que había pasado a Hayley. En su obsesión, Hayley quería aplastar a Rebecca por ser tan arrogante. Según ella, Rebecca no era digna de Carly, pues la única mujer que él merecía era ella. Quería destruir lo más preciado para Carly, para que pudiera sentir la mayor desesperación. ¡Esta perra está loca! Por otro lado, Rebecca estuvo enferma todo el día por haber bebido. De repente, Carly llegó a verla. Esperaba que el descanso le hubiera servido. También le informó que ella no debía preocuparse por su familia. Los O'Clain no volverían a molestarla, porque él se había encargado de ellos. Además le preguntó si recordaba su conversación de aquella noche, pero Rebecca no se acordaba de nada. Entonces, Carly le hizo prometer que de ahora en adelante solo debía beber con él. Rebecca quedó espantada, porque no recordaba qué había dicho. Al día siguiente, Adeline y Charlotte fueron a ver a Rebecca. Adeline estaba muy preocupada por ella, pero al parecer solo tenía resaca. Adeline entendía cómo se sentía, pero también necesitaba cuidar su salud. Así como Carly había ido a ver a los O'Clain, ella tampoco podía dejar pasar ese asunto por alto. Especialmente, no podía superar lo que William dijo sobre romper el compromiso. Por supuesto, nadie puede romper un compromiso con los Rowister, pero Adeline quería hacerle ver lo que significaba una promesa con ellos. Sin embargo, si William planeaba hacerlo, Adeline ya tenía un plan. Iba a adoptar a Rebecca como su hija. Adeline sabía que el padre de Rebecca no se opondría, porque era preferible dejar que su hija se convirtiera en miembro de los Rowister a que terminara tirada en la calle. Charlotte prefería que se convirtiera en nuera en vez de hija, y si bien también era una buena idea, a Adeline no le importaba si era nuera o hija, siempre protegería a Rebecca hasta el final. No podéis hacerme llorar. Rebecca se sintió muy agradecida por esto y abrazó a Adeline. Sabía que había sido una situación muy difícil. Al salir de la habitación, Charlotte le preguntó a su madre si hablaba en serio. Y aunque sí era verdad, anteriormente había hablado con Carly de esto, pero él le juró que no sería necesario, porque se haría cargo de Rebecca. Entonces, Adeline tenía un buen presentimiento de que algo muy bueno pasaría entre ellos. Por otro lado, Clu estaba terminando su concierto. Todos la felicitaban por ser la mejor protagonista de El amor de un noble. De repente, notaron el collar que llevaba. Resulta que ese collar se lo había dado una persona misteriosa. Según esa persona, era un regalo de su amo, ya que habían escuchado que el segundo hijo de Lord Mudel la estaba acosando, y ese era el collar de autodefensa de Rebecca. Se lo daban para que lo tuviera todo el tiempo y que nada malo le pasara. Aunque Clu preguntó quién lo envió, no se lo dijeron. Entonces, quería creer que fue Adeline. Cuando se estaba retirando, apareció el loco. Ella le pidió que la dejara en paz, porque no lo deseaba, pero el tipo insistía. Clu intentó salir, pero la puerta estaba cerrada y el loco seguía acercándose. Entonces lo amenazó con que si se acercaba, usaría el collar de autodefensa. Gerard le advirtió que no podía atacar a un noble como él siendo una plebeya, pero Clu, ante la desesperación, lo usó de todos modos. El resplandor se hizo presente, y ante ella se veía una escena sangrienta. Antes de que Clu abriera los ojos, sintió olor a sangre, y al abrirlos, la escena la llenó de terror. Poco después, se reunió con Rebecca y Adeline. Clu explicó que creyó que Adeline se lo había enviado. Creyó que era el collar de Rebecca. Adeline le pedía a Rebecca que no se preocupara, ya que ella se encargaría de todo.
Pero Rebeca notó que el collar era una imitación ilegal. Ella sabía que algún día podría pasar, imitaciones ilegales creadas para sabotear a los alquimistas. El padre de Rebeca también fue culpado por un accidente con un arma falsa, pero él logró demostrar su inocencia. Adelaide le recomendaba no tocarlo, ya que varios funcionarios comenzarían a investigar y podrían acusarla de alterar las pruebas. Entonces, Rebeca decidió pedirle ayuda a Lloyd. Rebeca ya era parte de la Asociación Internacional de Alquimistas y podía solicitar asistencia. Pero Rebeca, en el fondo, sabía que esta no sería una batalla fácil. Más tarde, al comentarlo con Carly, él dijo que había dos casos similares. Un jinete usó un anillo de Rebeca contra un marqués, lo que causó que se asfixiara y aún no despertaba. El otro fue Lord Tahat, quien siguió a una plebeya hasta su casa, y el hijo de ella usó un pendiente aturdidor de Rebeca para defenderla. Según el médico, el varón no podría volver a usar su mano derecha, y el hijo del marqués Murdell perdió la vista. Si bien todos se lo merecían, no era para nada un consuelo. Aunque todos los artefactos tenían manchas negras, quienes los recibieron eran plebeyos, y quien se los había dado fue un noble anónimo. Para Rebeca, sus creaciones eran como sus hijos, y alguien las estaba falsificando, así que debía demostrar su inocencia. Carly le explicó a Rebeca que las familias afectadas presentarían una petición ante el emperador. Pedían ejecutar a los plebeyos que las usaron. También pidieron la prohibición de los artefactos de Rebeca. ¡Exijo venganza! ¡Quiero venganza! Todo esto provocó que se solicitara una audiencia en unos días. Era claro que alguien quería desterrar a Rebeca de la alta sociedad. Pero Adelaide no lo iba a permitir. Salió con la intención de explicar todo esto y dejó a Charlotte a cargo del negocio mientras tanto. Charlotte iba a hacer sus propios preparativos hasta que su madre regresara, así que le pidió a Rebeca que no se preocupara. Quedando sola, Rebeca le expresó su preocupación a Carly. Si la audiencia no funcionaba, el contrato que tenían debía romperse. Pero Carly no lo permitiría. No hubiera aceptado el contrato si algo así pudiera pasar. Rebeca sabía lo que implicaba, pero Carly no iba a permitir que se rindiera, porque él la iba a proteger de todo. Ese es un verdadero hombre. Mientras tanto, la garrapata peliazul de Hailey estaba muy tranquila bordando hasta que su padre entró, sabiendo que ella había provocado todo eso. Esta loca fingía no saber de qué hablaba. ¡Cállese, señora! ¡Váyase a la mierda!